organizado en alianza de Es Legal Tech, Firm, Esprofem y Canirac. Es un gusto presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Él es Carlos Estrado Solana. Carlos es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho Laboral y cuenta con un diplomado en Legal Tech por el MIT Massachusetts Institute of Technology. Tiene más de 20 años de experiencia en la materia y es fundador de diversas plataformas legales con base tecnológica como medespidieron.com, misjuicios.com y legaltech.mx. Además, es creador de Lexi, la primera abogada virtual especializada en derecho patronal, y es ampliamente reconocido por su capacidad para combinar visión jurídica estratégica con innovación digital, transformando la manera en que las empresas enfrentan el cumplimiento normativo, la defensa patronal y la gestión de riesgos laborales. Actualmente es CEO de Es Legal Tech Firm, firma legal especializada en derecho laboral y cumplimiento normativo empresarial. Les recordamos que pueden ir escribiendo sus dudas en el chat durante la sesión. Al final, Carlos responderá con todo gusto cada una de ellas. Adelante, Carlos, te escuchamos. Súper, pues muchas gracias, Cintia, como siempre, y muchas gracias a todos, bienvenidos. Efectivamente, esta es la segunda edición del webinar. La verdad es que la vez anterior algunos habían quedado fuera y pues por eso es que nos sentimos como la necesidad de poder hacer esta segunda edición, sobre todo por el tema, ¿no? Es un tema poco relevante, es el contrato, y ahorita, como verán, pues les vamos a explicar su importancia, los tipos de contrato. Lo más importante es tips ya llevados a la práctica para que ustedes puedan enfrentar pues esta situación que ahora es el nuevo, no tan nuevo modelo de justicia laboral y las reformas que vienen, como la ley Silla que entra en 5 días, o el tema de la reducción de la jornada laboral. Entonces, pues vamos a empezar, ¿vale? Bien, pues bueno, el contrato finalmente es el acuerdo de voluntades entre las partes, en este caso en el contrato laboral, en donde se establece las condiciones laborales entre patrón y trabajador. De manera natural, lo que todo el mundo conoce es un contrato escrito. Bueno, pues creo que no hay mayor duda, simplemente es un modelo escrito en donde se van asentando las condiciones de trabajo. También existe el contrato verbal. Hay muchas veces empleos en los que finalmente se establece de manera verbal la relación, queda pactado cuánto le voy a pagar, cuánto le voy a dar, si le voy a dar bonos, pero de alguna manera nunca se hace un escrito. Nunca se hace un escrito en el cual quede bien establecido. La verdad es que es la modalidad que menos recomendamos. Hoy, con el avance de la tecnología, también tenemos el contrato digital. Este contrato finalmente pues es el contrato laboral llevado al mundo digital, el cual ya puede ser firmado a través de la firma electrónica digital. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para que sea completamente válido este contrato, debe de ser firmada con la firma electrónica avanzada. Una de las cosas es que firmar con estos sistemas en donde lo que pones es un garabatito, no es fiable. Por eso es que muchas empresas que tienen matriz digamos, en México, pero tienen empleados en Chihuahua, no pueden firmarlo, ¿no? Porque sí o sí necesitan forzosamente el poder tener esa firma digital. Y como sabemos, los empleados tienen firma digital, ¿no? Firma electrónica avanzada propiamente. Entonces, esa es la situación del por qué de repente no se usa tanto. Pero también tenemos el contrato digital. Es la evolución del contrato verbal. Propiamente no hay un contrato escrito, pero sí hay actos tendientes a demostrar que existe una relación de trabajo. Por ejemplo, que tu empleado le escribas a través de WhatsApp: oye, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, por favor, entra a la, ¿cómo se llama? Propiamente no hay un contrato escrito como lo conocemos, pero son actos digitales que finalmente establecen esa relación de trabajo. Inclusive, por ejemplo, imagínate de su empresa en donde están haciendo un paneo y el trabajador aparece ahí. No hay un contrato, pero hay un acto digital que establece una relación que se presume laboral con ustedes, ¿no? Entonces, el contrato laboral por su origen, repito, escrito, verbal, el contrato digital y los actos digitales, ¿vale? Ahora, vamos a ver el contrato por su modalidad.
La modalidad la suelen confundir ustedes con la temporalidad. La modalidad solo son dos, periodo de prueba y de capacitación inicial. Como el periodo de prueba y el de capacitación inicial conllevan una temporalidad, que es una ventana de tiempo en el cual ustedes van a poder evaluar al empleado, entonces, pues, lo confundimos con la temporalidad, ¿no? Entonces, repito, la modalidad es por periodo de prueba o por capacitación inicial. El periodo de prueba es una ventana de tiempo en donde el trabajador debe de acreditar tener los conocimientos para realizar esa labor para la que fue contratado. Y el periodo de capacitación inicial es una ventana de tiempo, pero donde debe de tener la disposición de adquirirlos. Entonces, cuando ustedes contratan a una persona que dice tener los conocimientos y lo van a evaluar, van a utilizar el periodo de prueba, disculpen ustedes. Sin embargo, cuando ustedes contratan a una persona que no tiene los conocimientos, pero le ven potencial, le ven valores, le ven capacidad, entonces es de capacitación inicial. Cosas que deben de saber. El periodo de prueba lo utilizan ustedes mucho porque el nombre pues es muy pegajoso, es un periodo y es de prueba, entonces es el que todo el mundo entendemos. Y bueno, pues aquí utilizamos el periodo de prueba de te doy tantos contratos al mes como se me antoje, te doy periodos de prueba de más de 30 días, te doy periodo de prueba cada 6 meses, y la realidad es que eso la ley lo prohíbe. En términos generales, el periodo de prueba solo es de 30 días. Si a los 30 días él sigue laborando contigo, ese contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Hay una variante. Tú puedes hacer un contrato con un periodo de prueba de 180 días, pero esto solamente es para los puestos de dirección, administración o técnicos o profesionistas especializados. Por ejemplo, si de repente compras una máquina china que viene con chinos incluidos, un tiempo, es por un periodo de prueba de 180 días. No es un director, pero es muy especializado. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en cuanto a este periodo de prueba, ustedes van a tener que evaluar durante este periodo precisamente al trabajador. La realidad es que aquí es un tema el periodo de prueba porque, en mi opinión, 30 días es muy corto para poder evaluar a una persona. O sea, 30 días creo que muchos apenas van entendiendo si les gustó la distancia, el tiempo, actividades, indicadores. Entonces, realmente es un problema. Pero nosotros tenemos la obligación de cuidar a la empresa y entonces generar un contrato con un periodo de prueba. Por eso es que muchos deben de utilizar más bien capacitación inicial, y ahorita les voy a decir por qué. La capacitación inicial, la realidad de las cosas es que tiene una bondad. En lugar de que sea de 30 días, sí es por 3 meses. Entonces, noten que la mayoría de las empresas tienen como dominado prueba de 3 meses. La realidad es que no, es que eso, como dije, está prohibido. Por eso yo lo que les digo es mejor cámbienlo a un periodo de capacitación inicial, que ese sí te da 3 meses y es legal. Cuando es para puestos de dirección, administración o profesionistas, también tiene mayor tiempo. Entonces, tiene más bondades. A diferencia del periodo de prueba en el que el colaborador debe de demostrar tener los conocimientos, en el periodo de capacitación inicial, tú le vas a enseñar eso que necesita para desempeñar el puesto. En ambos casos, después del periodo que hayas determinado, de no aprobarlo, pues entonces podrás despedirlo de manera justificada, sin que esto implique que tengas que indemnizarlo. Aquí les voy a dar un pequeño tip. Cuando ustedes usen periodo de prueba o de capacitación inicial, utilicen la palabra hasta. Es decir, si tú pones que tu periodo de prueba o capacitación inicial va a ser de 3 meses, ahí te amolaste, porque vas a tener que esperar los 3 meses para que tú puedas evaluarlo y saber si continúa o despides al empleado. Pero si tú pones que es de hasta 3 meses, entonces tú lo puedes despedir en el día 3, sin necesidad de tener que llegar hasta el mes hasta la finalización del periodo. Entonces esa palabra es muy poderosa, y les comento porque en juicio ya ha sido probado. Aquellos contratos que no traen la palabra hasta, el tribunal dice que no le diste la oportunidad de redimirse ante sus fallas, así que es un despido injustificado. Pero si le dices hasta,
pues con eso ya estás del otro lado. Ahora, la visión de nosotros es la siguiente. Sin importar si es un periodo de prueba, si es de capacitación inicial, si tiene conocimientos, si no tiene conocimientos, y especialmente si sí los tiene, la realidad es que todos los empleados atraviesan por una capacitación inicial. O sea, vamos a suponer que contratamos un médico cirujano, asumimos que sabe operar, pero finalmente va a tener una capacitación inicial en la cual ustedes le van a enseñar los procesos internos de la empresa, algunos indicadores, formas muy de ustedes que no están en otras empresas. Por ejemplo, en 2 empresas de seguridad hay quien les pide que deben de traer el gafete del lado izquierdo y otros que del lado derecho. Bueno, es de cada uno. Eso es capacitación inicial. Entonces, la realidad de las cosas es que aunque ustedes contraten a una persona que verdaderamente ya tiene los conocimientos para ejercer el puesto, toda persona que entra en una empresa pasa por un periodo de abordaje o de onboarding y entonces pasa por este periodo de capacitación inicial. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar? No estarían mintiendo ni estarían en la ilegalidad en contratar a una persona que, teniendo o no los conocimientos para desempeñar el puesto para el que fue contratado, le ponen este periodo de capacitación inicial. Y debemos de recordar que hay bondades, porque el periodo de capacitación inicial per se te permite hasta 3 meses. Entonces, ya no estarías mintiendo cuando tú le dices es un periodo de prueba de 30 días, nada más que digo, de 3 meses, nada más que ahora ya le estás dando la figura correcta, que es de capacitación inicial. ¿Y por qué es importante este periodo? Porque la verdad es que, como les dije hace un momento, 30 días para conocer a una persona realmente es muy poco. Y es que la ley es un poquito, bueno, es mucho paternalista, porque, pues sí, está bien demostrar los conocimientos, pero hay otras cosas que se deben analizar para saber si el empleado continúa, como lo es los valores que tiene, ¿no? El comportamiento, y dependiendo de los puestos, algunas características. Por ejemplo, en algún puesto directivo a lo mejor necesita manejo de crisis, contención de riesgos, planeación, y bueno, sabe para lo que se contrató, pero quizá no tiene esas aptitudes. Entonces, yo creo que tener 3 meses es mucho más enriquecedor para saber si este empleado cuenta con estas características que necesitan para el puesto, a que solo le den 30 días. Entonces, utilicen su contrato de capacitación inicial, sustituyendo el periodo de prueba, y más ese periodo de prueba de 3 meses que en realidad en la ley no existe, ¿vale? Ahora, recapitulando un poco, entonces ya vimos que el contrato por su origen es escrito, verbal, digital y de actos digitales, por su modalidad es periodo de prueba y capacitación inicial, y ahora sí, vamos a ver el de la temporalidad. Vamos a empezar con el contrato más común y más sencillo, es el contrato por tiempo indeterminado. Lo que ustedes deben de saber es que la autoridad prevé un principio que se llama de estabilidad en el empleo. Técnicamente lo que buscan es que las relaciones de trabajo sean de por vida, bueno, que sean permanentes, que todo sea una buena relación, productiva, y bueno, que dure el tiempo que deba de durar y que la salud del trabajador lo permita, ¿no? Este contrato pues es el más común, se usa para para la mayoría de las personas, y sobre todo pues cuando el motivo del trabajo no tiene una temporalidad excepcional que justifique el por qué no va a ser de tiempo indeterminado. Las ventajas que tiene este contrato pues es que obviamente hay menor rotación porque estás precisamente privilegiando la estabilidad en el empleo, pues esto mejora el clima laboral y perfiles complejos pueden resultar más atractivo. Si tú te quieres traer a un director, pues es mucho más atractivo que le ofrezcas un trabajo por tiempo indeterminado que por uno determinado, obviamente. ¿Cuáles son las desventajas? Que terminar la relación de trabajo de un tiempo indeterminado, pues no es tan sencillo, de ahí que de repente empiezan los conflictos y las demandas, ¿no? Si no tienes una causa justificada, pues habrá que pagar indemnización o negociar una salida. Entonces, para que ustedes sepan cuándo utilizar si ustedes no pueden legalmente justificar por qué es temporal, entonces significa que es indeterminado. Ahora,
Vamos a ir al contrato por temporada. Este es importante, voy a dejar los otros dos más para el final. El contrato por temporada es interesante porque finalmente se debe utilizar cuando existe una necesidad intermitente y periódica o cíclica propia de la naturaleza del negocio. Es decir, la mayoría de los negocios tienen una temporalidad alta. Si se ponen a pensar, de tiempo en tiempo hay en la mayoría de los negocios una temporalidad en la que la producción debe de aumentar o el servicio debe de aumentar. Entonces, ahí es cuando se necesita. Pues el ejemplo más claro es el sector restaurantero, el sector hotelero, cuando de repente es verano, Semana Santa, diciembre, la realidad de las cosas es que el tema es que en esa temporada sí aumenta la necesidad quizá de tener mayor personal. Es decir, tiene una explicación lógica y predecible en donde frecuentemente está sucediendo para la empresa. Entonces, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, una panadería, en donde normalmente por nuestra cultura, noviembre y enero, que es Día de Muertos, que es Rosca de Reyes, pues aumenta la producción de pan para este tipo de negocios. Esas son las temporadas en ese sentido. Por ejemplo, en una empresa de seguridad, a veces no lo notan, pero en una empresa de seguridad, normalmente casi un año antes, unos 8 meses antes de cada elecciones, tanto las intermedias como las presidenciales, hay una temporada alta en donde hay más trabajo porque hay más, digamos, siniestros, ¿no? Derivado precisamente del entorno político que se está viviendo en el país. En fin, el punto es que muchas de estas empresas tienen temporadas altas. Aquí entonces, este contrato se utiliza para contratar a estos empleados que solamente van a estar precisamente en esa temporalidad por un aumento de la carga del trabajo. Es un trabajo estacional, digámoslo así. Esto te permite, o como ventaja, te permite atender los picos de trabajo que puedes llegar a tener precisamente por la naturaleza de aumento de la necesidad que tienes en la empresa. Pero una de las situaciones un poquito complejas es que este contrato, cuando termina esta persona, es bueno, pues te vas a tu casa y ya, nos volvemos a ver en la siguiente temporada. El problema es que la relación laboral se suspende, no se extingue. Entonces, vamos a suponer que contratamos a 2 personas extras durante verano y termina el verano. La relación laboral no termina con ellos, sino en ese momento, sino que ahí se queda pausada y el otro año vuelven a trabajar con nosotros y la relación laboral se reanuda. Entonces, aquí uno de los temas es que se sigue generando antigüedad. Y eso es un problema porque si ustedes tienen a un trabajador que labora 2 semanas al año, durante un año por esa temporada alta, significa que al cabo de 12 años que hubiera trabajado con ustedes nada más esas 2 semanas, para efectos de la prima de antigüedad, ya tiene 12 años de prima de antigüedad. Entonces, en ese sentido, como que el patrón no se siente muy a gusto en utilizar los contratos de temporada, porque al término de la temporada la relación no se extingue, sino solo se suspende. Hay ventajas como que, bueno, pues ya tienes a trabajadores capacitados, no hay que estar cada temporada capacitado, pero al final la realidad es que sí es un poquito complicado el hecho de que se suspenda. Claro, puedes suspender el alta del seguro social, lo puedes dar de alta de la temporada, pero la prima de antigüedad sí se sigue computando, ¿no? Entonces, otra de las desventajas es que en caso de alguna demanda con estos cuates, sí debes de poder justificar claramente por qué operas bajo este esquema de trabajo estacional. En el caso de una empresa como un hotel, pues es muy claro que en temporada alta como verano va a haber un aumento. Pero hay otro tipo de empresas que pueden confundir un aumento de trabajo por un pedido extraordinario con la temporada y entonces se utilizan este contrato y pues se estarían equivocando, ¿no? Entonces ahí tendrían una situación pues que argumentar con el juez. Entonces, recuerden, el hecho de tener más trabajo durante un mes por un pedido extraordinario no significa que sea temporada alta, sino simplemente es un trabajo extraordinario. Entonces, ahí la carga es extraordinaria, la contratación es extraordinaria, pero no es de temporada.
Ahí lo que pueden usar es un contrato por obra determinada. Ahorita lo vamos a ver. Las otras dos formas de contrato, que son las que más me quiero detener, son en los contratos por tiempo determinado y por obra determinada. El hecho de que ustedes puedan dominar estos contratos les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos de ustedes van a analizar y se podrán dar cuenta que pueden utilizarlo en sus trabajadores actuales y con esto evitar pues el pago de indemnizaciones al término del servicio. Entonces, vamos a empezar. El contrato por tiempo determinado, bueno, su nombre lo dice, es porque tiene una temporalidad ya definida. Es decir, hay una razón clara de una temporalidad con una fecha ya establecida de cuándo va a terminar. Por ejemplo, se me ocurre pensar, empresas de seguridad que hoy nos acompañan por aquí, agarraron a un cliente, este cliente les dice, vas a cuidar mis instalaciones durante un año y me vas a proporcionar 100 guardias. Ya quedamos claro desde el inicio que es por un año. Pero ¿qué pasa? En muchas empresas lo que hacen es que le meten un contrato normal con periodo de prueba quizá, y si de repente el cliente decide terminar el contrato antes o al término del contrato no lo renueva, entonces te quedas con un problema de 100 trabajadores que ya no sabes qué hacer con él y que tienes que indemnizar o que tienes que negociar su salida. Si tú usas ese tipo de contratos ligado precisamente al contrato de prestación de servicios con tu cliente, lo que pasa es que al final del contrato con el cliente, ya sea por terminación anticipada o por su simple terminación a la fecha establecida, tú solamente tendrás que pagar el finiquito de los trabajadores sin necesidad de tener que tener que pagar la indemnización o algún otro tipo de pago adicional por el hecho de pues, que se está acabando el trabajo, ¿no? Otra de las cuestiones por las cuales puedes usar un contrato por tiempo determinado es la sustitución temporal de un trabajador. Ejemplo, a un director lo van a mandar a estudiar 6 meses un diplomado en tal lado, tú puedes contratar a una persona para que lo supla durante esos 6 meses, o una persona se enfermó y tiene una incapacidad de 3 meses, tú puedes utilizar este tipo de contrataciones para poder entonces cubrir esa vacante. Entonces, ahí lo que tú puedes, utilizar el contrato por tiempo determinado te da la ventaja de que dejas establecido desde el inicio cuándo va a terminar la relación de trabajo. Entonces, insisto, es súper bueno utilizar este contrato porque te vas a evitar problemas en la terminación de las relaciones de trabajo cuando lo que las motivó termina. No vayan a caer en los errores cuando tienen, por ejemplo, sobre todo lo veo mucho cuando tienen con sus clientes. Les da miedo establecer un contrato, no les han dicho que existe determinado, no lo saben usar. Y entonces empiezan a utilizar contratos por 30 días, por 60 días, por 90 días y los van renovando, 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 renovando. La realidad es que ahí, pues, cualquier autoridad te va a decir, oye, esto es un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, la realidad es que, recuerden, si tu contrato lo motiva a algo que tiene una fecha establecida de preclusión o de terminación, ese es el contrato que debes de utilizar. Entonces, es nosotros le llamamos que convertimos la vigencia de contrato laboral en una vigencia espejo. Es decir, si el contrato que lo motiva, vamos a suponer en este caso del ejemplo que dije del contrato de seguridad privada, si el contrato es por un año y termina el 12 de junio del 2026, pero en diciembre me lo terminan por lo que tú quieras, un mal desempeño, se acabó el presupuesto, etcétera, etcétera, entonces las relaciones de trabajo también terminarán en ese momento. Por el contrario, si de repente vamos a suponer que se prorroga por otro año adicional porque les encantó el trabajo y quieren que sigan con ustedes, entonces la relación laboral también se prorroga, por eso le llamamos vigencias espejo. Entonces, no se olviden de ese contrato, les va a ayudar muchísimo. Repito, a la terminación de la relación laboral ya no estás obligado a pagar una indemnización por despido, porque no lo estás despidiendo, sino está terminando el origen que motiva el trabajo propiamente. Hay que tener cuidado con estos contratos, nada más, porque luego
como patrones somos muy creativos, y entonces empezamos a tergiversar las cosas y a doblar las leyes y decimos, lo estamos haciendo bien, pero en realidad lo estamos haciendo mal. Volviendo al ejemplo de esta empresa de seguridad que la contrató, vamos a suponer que la contrató Walmart para que preste servicios dentro de sus instalaciones. Si un trabajador, vamos a suponer, que tú ahorita tienes necesidad que un trabajador que está asignado a Walmart vaya a otro negocio que tú tienes de otro cliente completamente diferente, entonces más bien ahí ya no es un contrato por tiempo determinado, porque ya no está asignado propiamente a ese contrato o a ese servicio, sino ya está haciendo otras actividades, ya está tapando huecos en donde tú tienes inasistencias de tu personal. Entonces, hay que tener cuidado si el trabajador realiza actividades en otros proyectos o en otros clientes de forma recurrente, porque ahí pues un juez te lo va a considerar como indeterminado, aunque el documento inclusive dijera, no, es que va a trabajar en Walmart, ¿no? No les estoy diciendo que porque una vez pase de manera accidental, o sea, pasó hace 4 años, no creo que pase nada, pero sí es recurrente que cada vez que falta personal en otro servicio, lo mueves al trabajador, entonces cuidado porque ahí ya no va a ser un contrato por tiempo determinado. Bien, ahora tenemos el contrato por obra determinada. Y por eso puede ser medio confuso, ¿eh? Vean cómo ya hablamos del contrato determinado, indeterminado, de temporada, con capacitación inicial, con periodo de prueba. O sea, puede ser complejo. Al final, el día de mañana les estaremos enviando, el día de lunes les estaremos enviando, además del video, un resumen de lo que estamos viendo para que ustedes tengan también todo lo que se vio en esta sesión. Retomando el tema, el contrato de obra determinada, bueno, aquí también existe una necesidad temporal, pero no se tiene claridad de cuándo va a suceder, más bien es como un objetivo. Como vimos en el contrato pasado, te dice, en el ejemplo que usamos, te dice Walmart, necesito que cuides mis instalaciones durante 1 año. O sea, es muy claro, es 1 año. No hay objetivo, es 1 año. Pero el de obra determinada no hay temporalidad, sino es un objetivo. Vamos a suponer que nos contratan para reparar un muro. Vamos a suponer que vamos a reparar un muro de contención de 100 metros. Entonces, donde vamos a incluir pintura, acabados, a lo mejor alguna reparación que necesiten. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. O sea, va a depender mucho de cuánta gente yo pongo a disposición, el clima, porque si me llueve no puedo pintar. O sea, pero el trabajo termina una vez que yo acabe de reparar ese muro. Otro ejemplo, el desarrollo de software. En el desarrollo de software es, oye, vas a hacer una aplicación, ¿cuánto vas a tardar? Puedo estimarlo, me puedo imaginar, pero realmente en el contrato no dice, y lo terminas el 30 de junio, sino dice, cuando termines el software que hace determinada cosa. Eso es una obra determinada. Entonces, en esas labores no hay una fecha de terminación específica, sino termina cuando se acaba el objetivo para el cual se realizó esta situación. Vamos a suponer un ejemplo que es poco común, o no sé qué tan poco común sea, pero casi nadie habla de ello. Ahorita en la empresa tienen un proyecto especial. Vamos a suponer que van a abrir una nueva área. ¿Cuánto tiempo les va a tomar? No saben, tienen una planeación más o menos en la que dicen, quizá me tarde 4 o 6 meses en hacerlo. Pero si me dices una fecha cierta en donde dices, indefectiblemente, el 4 de noviembre está hecho, la realidad sería mentirte, porque no tienes claridad de cuándo. Hay muchos factores que van a poder mover esa fecha, pero el objetivo sí está claro, es cuando exista un área que esté produciendo tal situación. O van a ustedes ahorita a digitalizar una serie de documentos o toneladas de documentos. ¿Cuándo? Mismo caso. No sabemos propiamente, pero el trabajo acaba cuando queden digitalizados todos esos contratos. Entonces, a diferencia del tiempo determinado, que queda claro desde el inicio, cuando termina, pues aquí es más bien cuando se alcance el objetivo. Por ejemplo, imagínense una mina donde se extrae oro. ¿Cuándo acaba la chamba en esta mina? Pues cuando ya no haya oro.
¿Cuándo va a ser eso? Pues puede ser mañana, puede ser en 30 años. Entonces, alcanzando el objetivo, ahí se termina la relación de trabajo, ¿no? Entonces, este contrato aplica perfectamente cuando se contrata al personal para proyectos específicos, como les dije, objetivos propiamente. También es bien importante que lo dominen porque muchos dirán, bueno, es que yo no tengo contratos con mis clientes por tiempo indeterminado, pero sí por objetivos. Y la parte importante de que ustedes sepan utilizar esto es que puedan evitarse el estar indemnizando o inclusive negociando la terminación de las relaciones de trabajo. De por sí, muchas veces la utilidad del negocio es poco, y si a la terminación de este negocio tienes que estar inyectando dinero para evitarte demandas, a veces es cuando el negocio se convierte en pérdidas. Entonces, la utilización de estos contratos finalmente te va a ayudar a que no pierdas más recursos de los que debes de perder, ¿no? Entonces, al concluir la obra, pues finalmente termina automáticamente la relación laboral sin necesidad de indemnizar, pero hay que tener cuidado. La obra tiene que estar bien delimitada, es decir, en el contrato deben de especificarse, es para, y especificar qué es lo que se pretende obtener y responder a la pregunta, ¿cuándo termina? Cuando se obtenga o se llegue a qué objetivo. Si ustedes son capaces de tener claridad en ese tema, van a poder entonces utilizar este contrato. Entonces, repito, requiere una definición clara y sobre todo bien documentada de lo que es el proyecto. En nuestro caso y como tip, nosotros ponemos la verdad. Y ahorita les platico esto de la verdad. Decimos, la empresa A ha contratado con la empresa B la realización de este proyecto y termina cuando se tenga en este caso, desarrollo de software funcional que haga A, B o C. Teniendo eso, no pasa nada, lo pueden hacer el contrato sin temor a equivocarse. Ahora, ¿por qué de repente es muy difícil? Porque, y vamos a hacer una recapitulación. El contrato por tiempo determinado dice, es cuando se fija una temporalidad. Termina el 5 de mayo. Y el contrato por obra determinada dice, es cuando se alcance un objetivo. Pero vamos a ser bien francos. En la vida real o en la vida comercial, te vas a encontrar con con contratos que tienen los dos. Y entonces te encuentras un contrato para hacer un software en 6 meses. Ay, tienen los dos. Tiene el objetivo, que es hacer el software, y la temporalidad, que es en 6 meses. Y dices, híjole, ¿y eso ahora qué? ¿No? Es un poco complicado el poderlo entender y entonces te puedes llegar a confundir. Entonces, ahí el tema es que va a ser por obra determinada, no por tiempo determinado. Y el sustento está en lo siguiente. Si ustedes firman un contrato para desarrollar un software en un lapso de 6 meses, pero mágicamente lo acaban en 2, el patrón o el cliente no te va a decir, híjole, pues te faltan 4 meses, sigue trabajando, aunque ya hayas terminado el software, pues porque el contrato decía que hasta dentro de 6 meses. No, te va a decir, oye, eres excelente, me dijiste 6, lo acabaste en 2, quedé mucho, muy contento, perfecto, se acaba. Ahora vete al lado contrario. Pasan los 6 meses, pero el software todavía no está. No te van a decir, no, pues se acabó porque ya eran los 6 meses. Te van a decir, se prolonga el contrato hasta que acabes el software. Entonces, cuando ustedes se encuentran en un contrato que tiene los dos factores, que es tiempo determinado y obra determinada, es decir, objetivo a alcanzar, el contrato va a ser por obra determinada. Es importante pues, para que le pongan bien los datos, sobre todo porque la manera en que tú en algún momento puedes argumentar con el empleado la terminación o inclusive con un juez será distinto si es un contrato por tiempo determinado y otro que es por obra determinada, ¿no? Creo que ya lo dije, pero vale la pena reiterarlo. En cualquiera de los dos contratos, obra determinada y tiempo determinado, cuando tú empiezas a usar a los empleados para otras labores o proyectos, se rompe la justificación del contrato y se va a considerar como una relación por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, para que ustedes no vayan a tener un problema al momento de indemnizar, porque un trabajador te va a decir que finalmente estuvo haciendo otros proyectos y que su contrato ya es por tiempo indeterminado, ¿no?
Bien. A todo esto, entonces, lo que yo les mencionaba es que todos los contratos, no importando si son por temporada, indeterminado, determinado, en todas sus variantes, hay un artículo que es el artículo 25, que te dice todo lo que debe tener un contrato. La verdad es que hoy más que nunca, sí es necesario que tengan estos requisitos, pero adicionalmente ustedes deben de tener la habilidad de convertir sus contratos en una bitácora de sucesos. Es decir, pues en esto de las relaciones laborales es muy variado, pasa de todo, es muy, digamos, folclórico. O sea, hay cada historia que algunas son de risa, otras son de preocupación, otras son para llorar, otras son para celebrar. Y de repente nos encontramos gente que regula a un director general de una empresa con una facturación importante, sucursales en todo el mundo, con el mismo contrato con el que regulan al intendente. Entonces, sí, la estructura esencialmente es la misma, pero debe de haber ciertas variaciones por las responsabilidades que implica uno y otro. Un intendente, sin ser peyorativo, pero por su responsabilidad, pues tendrá asignado enseres de limpiezas, para escobas, detergente, pero un director general va a tener información sensible de la contabilidad, tu estrategia comercial. Entonces, pues no hace congruencia ni hace sentido que tengas un contrato exactamente igual respecto de un empleado que del otro. A lo largo del sostenimiento de las relaciones laborales, sobre todo recursos humanos, les van sucediendo cosas, pero no ocupan esas experiencias para ir fortaleciendo su contrato. Por eso les digo, el contrato debe de ser un diario, cada suceso debe ser convertido en una cláusula. Por ejemplo, sucesos que nos han pasado. Teníamos un cliente, o tenemos un cliente que en algún momento empezó a entrar en esto de las redes sociales y grabó un video muy padre en YouTube para hacer un comercial de su empresa, y ahí, pues, presumiendo su maquinaria, empieza a hacer un paneo 360 de su fábrica, y salen 3, 4 personas saludando y diciendo: yo soy Mario, estoy en producción, y así. 7 meses después, Mario no está y tenemos una demanda por uso no autorizado de imagen. Y la verdad es que estaba en la razón el trabajador. Nunca se le pidió autorización para que saliera su imagen, y el cliente había lucrado con la imagen de él en YouTube, Facebook, TikTok, donde ustedes quieran. Entonces, ¿por qué no tener una cláusula que indique que autoriza la grabación de este tipo de situaciones sin que esto implique una regalía independiente? Y de esos casos les puedo contar de los más serios, uno en donde estaba peleando la marca, ¿no? Porque se le pidió que registrara la marca, y la marca, por ignorancia, puso donde decía apoderado, puso al titular, y donde decía titular puso al apoderado, y al rato no quería regresar la marca. Entonces, ¿por qué no poner las encomiendas bajo encargo, donde la titularidad de la propiedad intelectual de todo lo que se genere es de la empresa? Entonces, y digo, aquí podríamos estar media hora, les podría contar cada anécdota que ha sido, les digo, interesante. Entonces, ustedes deben de tener la responsabilidad de que su contrato no puede ser estático. Es decir, tu contrato de enero no puede ser el mismo de diciembre. Seguramente algo te pasó y tendrías que cambiarlo de tiempo en tiempo para poder garantizar que se va adecuando a los sucesos y a los cambios inclusive del entorno. Hay que tener muchísimo cuidado ahora, porque una de las grandes diferencias de hace, no sé, 5 o 7 años, es que ahora tienen acceso los trabajadores a información de una manera muy fácil, y no toda la información es buena, es real, es fidedigna. Un caso muy comentado fue Casa Toño. En TikTok salió un mesero
donde decía que le cosían las bolsas, que no le daban las propinas, que le hacían pagar el uniforme y la comida. Entonces, eso envalentonó a otros ex empleados a decir, si es cierto, se hizo viral el video y más tarde que temprano le cayó una inspección de trabajo a la empresa. Entonces, hoy más que nunca, que ya no puedes controlar este acceso a la información, tienes que estar más protegido. Hay abogados muy buenos ahí en redes, que realmente veo que dan una buena asesoría, pero también otros que veo que su voluntad es como calentarle la cabeza al trabajador de no te dejes, búscame y nosotros demandamos al patrón. Y entonces tú pues estás atorado en tus actividades, pierdes cuidado de este tipo de detalles y entonces te cae una demanda, te cae una citación prejudicial en la que no tienes contrato firmado o el contrato no está bien firmado. Es decir, no existe y si existe no está bien firmado o aún estando bien firmado, no pasa de estar muy estándar. Entonces hay que actualizar esos contratos, hay que utilizarlos de acuerdo a lo que acabamos de ver, que sea por escrito, que tenga su periodo de capacitación inicial, que diga si es temporada, si es indeterminado, determinado por obra, etcétera, etcétera. Deben de firmar los contratos. Híjole, esto no me canso de decirlo, puede sonar muy simple, pero a veces sucede que hay gente que cree que con que se firme la última hoja es suficiente. Y no, el contrato debe de estar firmado en todas sus hojas, porque si no, pues fácilmente esa hoja va a ser no reconocida y en consecuencia, pues vas a tener un contrato mal firmado que no te va a servir de mucho, ¿me entienden? Ok, entonces, les voy a decir una serie de situaciones que deben de evitar para efectos de que ustedes tengan más control sobre los contratos. Eviten repetir estos contratos por tiempo determinado sin justificación, es decir, como la primera vez te salió mal, te salió bien un contrato por hora determinada y realmente el cliente ya no te renovó, pero pues ya me sigo con contratos por hora determinada. O sea, el truco está en defender la verdad y a veces la verdad no existe, pero tienes forma de hacerlo. Les quiero platicar que, para los que no sepan, hay un nuevo modelo de justicia laboral. Ya no es tan nuevo, ya tiene sus 5 o 6 añitos, pero nosotros le seguimos diciendo nuevo porque finalmente, en comparación al procedimiento viejo que tenía 70 y tantos años de existir, bueno, 5 años se siente como muy nuevo, ¿no? En este contrato, en este modelo de justicia, existe un principio que se está utilizando mucho que es principio de realidad, en donde ya tú puedes poner cualquier cosa en los documentos y el juez ya no le importa. Por eso, no sé si han visto que hoy los abogados tienen miedo de utilizar las renuncias. Había una práctica ancestral en las juntas de conciliación y arbitraje en donde les hacían firmar lo que se le denomina hojas de seguridad, que no eran otra cosa que hojas en blanco que convertían en renuncias, finiquitos, pagarés, fe de bautizo, lo que quisieras hacían con esa hoja, ¿no? Esa es la realidad. El juez, y les voy a decir, por ejemplo, en un juicio laboral, llegaba un trabajador sin manos y decía que lo habían despedido, llegaba el abogado absurdo y decía, no, renunció. El perito lo manejaban y decía el perito, pues sí es su firma. Y el juez decía, dice el perito que es tu firma, tú no fuiste despedido. Entonces el juicio lo pierdes. Y hoy el juez, bajo el principio de realidad, dice, a ver, pero ¿y cómo firmó si no tiene en manos el trabajador? Ahora empieza a analizar circunstancias de hecho para ver si lo que dice los documentos o la verdad jurídica corresponde en la realidad a lo que se vive. Entonces, el contrato hoy adquiere muchísima relevancia porque, uno, si el trabajador te ha de firmar algo, es al inicio, porque si lo quieres hacer firmar ya que está contigo adentro, va a ser muy difícil. Dos, es la oportunidad de dejar una evidencia de verdaderamente cómo está la relación laboral para que el día de mañana no te quieran reclamar cosas que no vas a poder defender y tengas que aceptarlas. Y tres, genera verdades, es decir, es mucho más fácil defender una verdad
que como era la antigua práctica, construías mentiras y ponte a defender las mentiras. Los juicios laborales hoy son más complicados. Estas confesionales en donde iba el patrón a decir no, 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 así fueran 100 preguntas, ya no son así. Ahora son preguntas abiertas, ahora tiene que estudiar el contrato, ahora tiene que estudiar el asunto. Entonces, el contrato adquiere mucho mayor relevancia que en el pasado. Entonces, sí es importante que ustedes puedan, digamos, entender que el contrato, al ser la base de la relación de trabajo, es un documento en el cual van a sacarle mucho provecho. Inclusive, se sugiere que para cuando aplique, en el contrato se pueda inclusive de una vez firmar pues los indicadores que va a tener de desempeño, los protocolos que las normas oficiales mexicanas requieren, como el de no discriminación, violencia de género, etcétera, etcétera. Es en donde tienes al trabajador en modo cooperativo. En ese momento te lo firma. Después es un poco más complicado. Bien. Entonces, para finalizar, pues nada más les comento que vimos que los contratos, nuevamente, por su origen, tenemos que son verbales, escritos, digitales y digamos que actos digitales. No es un contrato, pero hay actos que dejan en evidencia que hay una relación de trabajo. Por su modalidad tenemos el periodo de prueba y de capacitación inicial. El periodo de prueba solo es de 30 días, el de capacitación inicial es de a partir de 3 meses y los dos tienen la modalidad de que pueden ser hasta de 180 días si son directivos o especializados. Usan el de capacitación inicial porque todos los empleados de cierta manera sí o sí tienen capacitación, hasta para decirle dónde tienen que estacionar su coche, dónde se registra asistencia y dónde están los baños. Eso es capacitación. Por su temporalidad tenemos indeterminado, es el que el 90% de las veces usas, es el más general. Tenemos el determinado, que es cuando hay una fecha fija de cumplimiento que va a hacer que en ese momento se termine la relación de trabajo. El de hora determinada, que es cuando persigues un objetivo. Y el de temporada, ¿no? Que es precisamente cuando se utiliza de manera estacional por un aumento de la carga de trabajo. Ahora, no se preocupen, como les dije, todo esto que vimos se los vamos a mandar por escrito. Vamos a empezar con la lectura de las dudas y en base a eso concluimos la sesión si no tienen inconveniente. Listo. Entonces vamos a empezar y nos vamos aquí. Listo, vamos por aquí. Bien, nos pregunta: ¿hay jurisprudencia respecto a la terminación anticipada del contrato de periodo de capacitación inicial sin liquidación, solo finiquito? No hay jurisprudencia, tampoco hay tesis aislada, pero hay una regla de interpretación de la ley de estricto sentido. Lo que no está expresamente prohibido está permitido. Me imagino que aquí lo está preguntando un abogado. Para los que no son abogados, la pregunta va en razón de si hay algo que sustente lo que les dije en un inicio, de utilizar la palabra hasta. Entonces, la ley dice que hasta de 30 días será el periodo de prueba. Entonces, si nos vamos a la literalidad, hasta significa que puede ser antes. Luego, nos preguntan: nosotros les vamos a firmar un documento de autorización de uso de imagen, pero esa parte del contrato, ¿se puede agregar una cláusula en el contrato? Esta es una buena pregunta. Cuando tú firmas un contrato laboral y le agregas un protocolo de no discriminación, un código de ética, una sesión de imagen, uno de no competencia, uno de confidencialidad, le das a leer un libro. Y está bien cuando es un director, pero cuando esto lo haces con todos tus empleados y tienes una rotación alta, básicamente tienes un puesto dedicado a hacer el contrato y estar firmando todos los días contratos muy extensos. Todo esto se puede meter en un contrato, de hecho, de manera simplificada, pero igual de útil. La verdad es que nosotros como abogados tenemos la tendencia a hacer de una oración 5 libros. No siempre es tan necesario y la verdad es que tú podrías poner en 2 cláusulas todo lo que dice un contrato en relación a la confidencialidad, la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, puedes insertar todos tus anexos al contrato y esto te va a permitir simplificarlo. Eso sí, esto significa que tu contrato per se pues va a aumentar un poco en el número de hojas. Sin embargo, les voy a dar un truco.
Si tú quieres tener un contrato bien regulado, pero que al mismo tiempo no sea tan extenso, lo que vas a hacer es simplificar tu contrato y las partes que se puedan, por diseño, las vas a meter en tu reglamento interior de trabajo. Entonces, el contrato lo que hace es que dice, oye, este contrato es muy sencillo y todo lo pesado que tienes que cumplir es lo que dice el reglamento interior de trabajo que se encuentra en esta liga. Y hasta puedes poner la liga de la autoridad, porque hoy el reglamento interior de trabajo está visible para cualquier mortal en los portales de la autoridad. Entonces, en lugar de tener un contrato de 70 hojas, tú puedes tener un contrato de 6, 7 hojas y todo lo realmente pesado de sustancia, de protección, lo puedes llevar al reglamento interior de trabajo y con eso lo acortas. Conclusión, sí, puedes sustituir una autorización de uso de imagen por una cláusula. ¿Cuántos contratos de tiempo determinado le puedes hacer al empleado? Es muy buena pregunta. O sea, técnicamente es uno. Y les platico. El contrato por tiempo determinado, pues técnicamente lo que hace es que va a tener vigencia hasta que se llegue a la fecha. Esta fecha, como dije, se puede aplazar o se puede recortar, es la vigencia espejo. Entonces, en estricto sentido, tú no tendrás que estarle firmando contratos, sino es un mismo contrato que va a seguir la suerte de la fecha que lo motiva. Si tú firmaste un contrato con un cliente que es de un año, pues el contrato será de un año. Si se extiende, no hay necesidad de firmar otro contrato, se extenderá también. Y si se recorta, lo mismo, simplemente termina sin necesidad de que tengas que hacer inclusive un documento de terminación más allá de, pues, básicamente un convenio. Es más, podrías simplemente pagarle el finiquito. Permítame que se me mueva esto. Listo. Carlos, hay contratos por modalidad híbrido. Ok, híbrido, sí, en cuanto al lugar de trabajo, se llama teletrabajo y tienes que elaborar más del 40% del tiempo. Si hablas híbrido, que sea un mix entre que es contrato determinado con indeterminado, con periodo de prueba y temporada, sí existe y es el motivo del por qué están en esta plática. O sea, no deberían de existir. Entonces, lo hacemos por una mala costumbre, vamos haciendo una mezcolanza de todo, pero técnicamente no podrías estarlos juntando. Uno excluye al otro. Si es indeterminado, no puede ser determinado. Si es de hora determinada, no puede ser por tiempo indeterminado. Y si es de temporada, no puede ser ninguno de los otros tres. Espero que haya quedado claro. Y si no, con gusto me escriben y les puedo seguir profundizando sobre la duda. DocuSign es válido y contratos con RefSec que deben cumplir. Ok. DocuSign, creo que todo el mundo conoce DocuSign, es como que lo que más penetración tiene y la pregunta se refiere a que si los contratos firmados de manera digital son válidos. Les platico. Hay 3 tipos de firma. La firma autógrafa es la que conocemos, es la que mi artista favorito me pone en el autógrafo. Esa es la firma autógrafa, es la análoga, es la normal, la tradicional. Totalmente válida. Si en un procedimiento la desconoce el trabajador, pues te vas a tener que ir a una pericia caligráfica o grafoscópica y determinarás si es su firma. Luego existe la firma electrónica simple. Esta es en donde pones un garabato, como cuando llega DHL y le firmas en una como tabletita, o una especie de usuario y password para hacer ver que tuviste voluntad de firma. Es válido, pero su valor es presuntivo. El juez va a decir, sospecho que sí lo firmaste, pero tiene que venir acompañado de otras pruebas para que quede claro. De ahí que DocuSign y otra serie de plataformas te ponen firma electrónica simple acompañado de prueba de vida, que es cuando te está tomando el video la aplicación, más registro de dirección IP y lo que se les ocurra. En estricto sentido, no es fiable, o sea, más bien es válida, pero es presuntivo su valor. Y existe la firma electrónica avanzada. Esta es la que te entrega Hacienda, es la fiel, es completamente válida. A nosotros nos gusta mucho usar esa firma porque tienes tantos originales como veces imprimas el contrato e incluso goza de un principio que se llama de no repudio. Si aparece firmado, es porque lo firmaste. Yo no dudo. En caso de desconocimiento, tienes que irte a una pericial en informática que como no es común puede llegar a ser un poquito cara.
pero sí es válido. Ahora, contratos con REPSE, ¿qué debe de cumplir? Bueno, más bien el contrato laboral de aquellos empleados que tienen REPSE es igual que todos. La única variante es que el domicilio de la fuente de trabajo es aquel que le asignen, que no es el del patrón, sino normalmente es el del cliente. Más bien, el contrato de prestación de servicios entre el cliente y el patrón es el que tiene una variante, porque ya no es un contrato de prestación de servicios puro, sino más bien es un contrato de servicios especializados en donde te va a poner obligaciones que son cumplir con el ICSOE, el SISUF, bueno, las declaraciones informativas ante el IMSS y ante el Infonavit y ante el mismo SAT, ¿no? Con el pago de impuestos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que debe de llevar un contrato REPSE? Al amparo de un contrato laboral, dejar bien establecido dónde es la fuente de trabajo, en donde va, o sea, quién es el patrón, dónde va a prestar el servicio, y la prohibición de subordinarse al cliente. O sea, todo lo actúa bajo instrucciones del patrón. Si pasan los 90 días en el contrato de capacitación inicial y pasan la prueba, ¿se convierte en indeterminado? Sí, y aquí voy a abundar un poco. Tanto en el periodo de capacitación inicial como en el periodo de prueba, si no pasan, ¿qué debo de hacer? Bueno, se tiene que despedir al empleado tomando en consideración a la comisión mixta para capacitación y adiestramiento. Ojo, bueno, la comisión mixta de capacitación y adiestramiento es un grupo de trabajadores y representantes del patrón que se juntan para estar viendo cómo capacitar y adiestrar a los empleados. Su función es ver que constantemente la gente esté capacitada y ponga en conocimiento de la autoridad esas capacitaciones mediante los formatos DS3 que se suben en un portal que se llama CIRSE. Esa misma capacitación, esa misma comisión, tú le debes de dar vista para que, para nada, realmente, la ley nada más dice, dale vista y despídelo. No le tienes que pedir permiso, no tiene que estar de acuerdo, puede o no opinar, tú simplemente le das vista y con eso cumples. Ahora, pasado los 90 días, ¿qué es lo que sucede con el contrato si lo pasa? Más bien, si lo pasa o no lo pasa, pero el trabajador sigue laborando después de los 90 días, o de los, ya sea del periodo de capacitación inicial o del periodo de prueba, la realidad es que esa relación se convierte en tiempo indeterminado. Entonces, cuando ustedes vayan a despedir a alguien, deben de tener la consigna de que el máximo día para despedirlo es aquel que hayan establecido en el contrato como de tiempo determinado o indeterminado. Al momento de despedirlo, sí es importante saber que se haga una evaluación. La verdad es que, miren, cuando ustedes corren a alguien, porque no pasa el periodo de capacitación inicial o periodo de prueba, en un juzgado, bueno, en un tribunal, sí se puede acreditar mediante evaluaciones que no tienen las capacidades. Pero es mucho más sencillo si desde el inicio ustedes ponen las evaluaciones que va a hacer, ¿no? Y estas evaluaciones pueden ser de aptitudes, de conocimientos, de valores, entonces, pruebas de confianza inclusive, entonces es fácil poder terminar la relación de trabajo con eso. Pero si ya acabó la capacitación inicial o periodo de prueba y continúa ahí un solo día, se entiende que ya es por tiempo indeterminado. Siguiente pregunta, ¿puede incluir en el contrato una cláusula corresponsiva en caso de que a su salida haya algún faltante? Sí, e inclusive les voy a decir algo. Es muy importante que en el contrato o en cualquier documento, pero lo mejor es en el contrato, pongan los activos que están recibiendo, una computadora, el token bancario, la base de datos de clientes, todo eso. Hablándose de bienes muebles, como por ejemplo una computadora, y es bien común, el empleado se va y secuestra lo que tenga, es decir, ya no te entrega la computadora y empieza a negociar, te la entrego si me pagas. Hay una cláusula y además el Código Civil lo permite. Como ya no existe la relación de trabajo y no tienes por qué tenerla, si lo pones en una cláusula puedes puedes hacer que se empiece a generar una renta porque él continúa con el inmueble. Es una especie de penalidad. Ya la hemos probado en juicio. Honestamente, un juez nos dijo no, 3 nos dijeron sí. Entonces, creemos que es el camino. ¿Por qué?
porque de manera supletoria el Código Civil te permite que si tú mantienes algo que no te pertenece, entonces tengas que pagar un arrendamiento como si lo hubieras hecho desde el inicio. Y esto es muy bueno para cuando, te digo, te secuestran un aparato y va a tardar un rato para que te lo entreguen. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay todavía un conflicto ahí con el trabajador en donde lo está utilizando como moneda de cambio para poder negociar. Entonces, puedes incluirlo. Ahora, en cuanto a faltantes, es decir, vamos a suponer que es un cajero y lo corres y ese día le faltan 100 pesos en la caja, sí, por supuesto que se lo puedes descontar del finiquito. Lo que sí no puedes hacer es descontar cosas al trabajador que excedan lo que la ley te permite. Es todo un tema porque no se les puede descontar más del 30% del salario. Tiene una fórmula, es un poquito compleja, pero no se les puede descontar todo. O sea, si a mí un empleado me rompe algo de 5,000 pesos y él gana 6,000 al mes, yo no puedo descontarle los 6,000 pesos. A la terminación, como ya no es empleado, entonces sí puedes hacer ese ajuste para poder descontarle ese faltante. ¿Dónde podemos ver cómo se aplica lo de la firma electrónica avanzada? ¿Desde qué tipo de portal se puede realizar el contrato con esa cantidad? Ok, hay muchos portales que ya dan ese servicio en donde la firma electrónica avanzada se plasma, haz de cuenta, en el caso de, por ejemplo, nosotros utilizamos eFirma. Ahí lo que hace es que le llega a las partes el contrato, le pregunta si quiere firmar, dice que sí, le pone el espacio para que ponga su clave, su fiel, y a partir de que entonces utiliza la fiel él y la otra parte también la utiliza, se entiende firmar el contrato y en ese momento te sale una cadena digital que es el sello de tiempo y hora. Esto después se corrobora en cualquier lugar, en ese portal y te dice este documento es original. Entonces, si tú buscas en internet plataformas para firma de documentos digitales, ya hay muchísimas. No sé si DocuSign tenga, pero cuando menos sé de 6 o 7 que por ahí está. Está Seguridad, DataGuard, NFirmos, hay varios, ¿vale? Perdónenme. Listo. Todas estas plataformas, para concluir esa pregunta, te dan 2 niveles. El nivel básico, que es firma electrónica simple, y el nivel avanzado, que es con la fiel. Entonces, es explorarlo. Ya ahorita, como es un servicio más común, ya hay hasta con suscripción tipo Netflix, entonces creo que es cuestión de explorarlo nada más. ¿Qué pasa si un contrato por capacitación inicial, luego del despido, y posteriormente vuelvo a contratar al trabajador en términos del contrato de capacitación? Ok. Lo que dicen es, ¿qué pasa si acaba el contrato de capacitación inicial y lo despido y pasado mañana lo contrato? Se entiende por tiempo indeterminado. Ahí no estoy tan de acuerdo con la ley, pero la ley dice, si tú contratas a este empleado por capacitación inicial y de repente no la pasa y lo vuelves a contratar, se entiende por tiempo indeterminado. Véanlo de esta forma. Si se pudiera, aquí dirán todos, pues ya entendí cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner capacitación inicial, nadie de mis empleados pasa y les vuelvo a firmar y en esta ocasión va a ser cocinero A, en el siguiente cocinero B, en el siguiente cocinero C y entonces nunca voy a generar un contrato por tiempo indeterminado porque ya encontré cómo doblar la ley. Por eso la ley dice, no, capacitación inicial ya no cumplió, ya es un trabajador que ya tendría que ser por tiempo indeterminado. De ahí que muchas empresas, y a la complejidad, tienen una política de no reingresos, ¿no? Si tengo un contrato con un cliente y tiene una fecha de término, pero la cancelación pasa esa fecha, ya se puede hacer, Si tengo un contrato con un cliente y tiene fecha de terminación, pero la cancelación de pasa de esa fecha, ya se puede hacer determinado. Ok, si el contrato con el cliente es en determinada fecha y se prolonga, el contrato laboral es una vigencia espejo. Lo que pase con el contrato, lo que pase con la vigencia del contrato con tu cliente es lo que va a pasar con la vigencia del contrato laboral. Si prorrogas por 2 años más, la relación laboral va por 2 años más. Si es por menos, menos. Si se debe extender un contrato por tiempo determinado, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede extender para que no se vuelva un contrato indeterminado? Puede ser indefinido. Si Walmart me firma un contrato para que les cuide sus instalaciones y así llevo 10 años, el contrato con mis trabajadores es por tiempo determinado y va a extenderse esos mismos 10 años.
Siguiente pregunta. ¿Puedo poner, aquí está, puedo poner en un contrato una cláusula para que no tengan relaciones entre empleados? Híjole, esa es compleja. La realidad de las cosas es que al amparo de los derechos humanos, tú no le puedes restringir que él sostenga relaciones de amistad o de amor con otras personas, pero sí puedes hacer que si esto genera conflicto de intereses, se puede entender precisamente como un conflicto de intereses y como una causa de terminación. Pero para ello es importante que esté en el Reglamento Interior de Trabajo, porque la Ley Federal de Trabajo no lo contempla. Y ya vamos a terminar. Un segundito, aquí está. Ok. Hablando del contrato de temporada, ¿puedo dar de baja al trabajador en el IMSS cuando ya no está la temporada alta? Sí, sí puedes darlo de baja, la relación laboral se suspende, entonces suspende seguro social y lo vais a dar de alta cuando reactiva, pero la antigüedad se sigue computando. Listo. Son todas las preguntas que hasta aquí tenemos, Cintia, y con ello hemos concluido. Y ya nada más como recomendación final, quiero comentar a todos que ahorita que viene el tema de la reducción de la jornada laboral de 40 horas y que va a pasar, es importante hoy más que nunca que tengan sus contratos bien elaborados, porque hay muchos cambios hoy en la ley. Digo, en 5 días viene ya el alta de lo de la ley SILLA. Creo que por aquí me salté una pregunta de la ley SILLA, pero la realidad es que va a haber muchos cambios y los ha venido a bien, o sea, han existido. Este gobierno han encontrado una fortaleza en ganar votos a través de estar tratando de, ¿cómo le podemos decir? Tratando de obtener los mejores beneficios para el trabajador. Y aunque humanamente creo que sí debe de haber algunos, la verdad es que otros ya suenan un tanto complicados de hacer, ¿no? De los que sé, está, por ejemplo, una propuesta de ley que está congelada para que las mujeres tengan incapacidad con sueldo pagado en sus ciclos menstruales. Entiendo que de repente hay unas que el dolor puede ser incapacitante. Está otra ley que es para, ¿cómo se llama? Para cuando mueren familiares en no sé cuántos grados. O sea, si muere tu tío también puedas hacer uso de la incapacidad. Lo de la ley SILLA que ya entra en estos días. Pero ahorita lo más importante es lo de la reducción de la jornada. Al hacer estos contratos, ustedes inclusive hay una modalidad de pago, no es parte del contrato, pero hay una modalidad de pago que es por hora. Muchas de las empresas van a tener que hacer un estudio de cargas de trabajo para determinar, y estos estudios son muy buenos porque de repente ustedes se pueden dar cuenta que tienen 3 personas en donde realmente necesitan 2. Ahora, con este tipo de reducción de la jornada laboral es probable que siempre sí necesiten los 3. Hay empresas que inclusive van a tener que abrir un segundo o un tercer turno. Entonces, el hecho de que hoy pongan énfasis en estudiar cómo están sus relaciones laborales para poderlas regular correctamente en su contrato de trabajo, les va a dar la oportunidad de innovar y poder hacer lo mejor para la empresa. Como dato adicional, el pago por horas, hay muchos abogados que defienden que el pago por hora no se le puede pagar menos del salario mínimo. Yo no opino así. Yo opino que hoy se le puede pagar 47.50 pesos la hora, que es el salario mínimo proporcional a los 270, que es el salario mínimo más o menos en estas fechas. Y en ese sentido, para poder abatir el tema de las 40 horas, como conclusión, hacer estudios de cargas de trabajo y en algunos casos establecer el pago en modalidad de pago por hora va a ser una solución para enfrentar, pues ahora sí que esta reforma. Muchísimas gracias. Cintia, te dejo en uso de la voz. Sí, Carlos, hay una pregunta que salió ahorita, es que si les puedes platicar de los contratos por hora y la carga social de los mismos, al igual que los límites por hora a la semana o por día. Ok. A ver, punto número 1. El Seguro Social no tiene la modalidad. Tú puedes hacer que un trabajador labore por hora 2 horas a la semana o las 48 horas semanales
de todas maneras en el Seguro Social debe de cotizar cuando menos como si laborara 8 horas con salario mínimo. O sea, en el Seguro Social no hay nada que hacer. En cuanto al límite de hora, de pagar por horas, o sea, como tal no hay límite. Tú puedes decir, tu forma de pago es por hora. Hay límite en cuanto a las horas extras, no puedes trabajar más de 8 horas, a partir de 8 son horas extras, no puedes trabajar más de 9 horas extras a la semana. Si trabajas más de 9 horas extras a la semana se considera delito, se considera explotación laboral, y aunque no ha pasado nada, sí fue todo un tema hace como en julio del año pasado, fue todo un tema sobre todo para empresas como limpieza, seguridad, hospitales, ¿no? Que hacen guardias de noche, todo ese tipo de cosas. Y en cuanto al pago con datos por hora, repito, la discrepancia está en que hay abogados que dicen que, porque la ley dice algo ahí raro, que no pueden recibir menos de un salario mínimo, algo así más o menos, pero se refiere a que es de manera proporcional, pero hay quien lo interpreta que dice, ok, entonces si yo le pago 1 hora, debe de ganar los 270, y si yo le pago 2 horas, ya 500, pero nunca puede ganar menos del salario mínimo. Entonces, no es así, es proporcional, y al final tendrías un trabajador que gana más o menos 50 pesos la hora, cotizando en el Seguro Social como si laborara 48 horas semanales con un salario mínimo cuando menos, y finalmente con el mismo limitante de cualquier persona, que es que no puede laborar más de 8 horas como ordinaria y 9 horas en jornada diurna semanales como horas extras. Listo. Buenísimo, muchísimas gracias, Carlos. Es una información valiosísima. Gracias, de verdad. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar para poder Pues seguir? mira, la verdad, a mí me pueden encontrar en LinkedIn, es la única red que utilizo. A la firma la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en TikTok. Yo más bien les pediría de favor, ahorita por limitantes de WhatsApp, ya no vamos a poder estar enviando estos comunicados que mandamos semanales, porque como de repente no nos agregan, nos detectan el número como spam. Entonces lo que estamos haciendo es invitarlos a que se unan a nuestra comunidad en WhatsApp. Les vamos a mandar, como el día de hoy, a algunos alcanzó a llegarles un código QR. Sería importante que se unieran a la comunidad. No los saturamos, les mandamos una noticia semanal que es relevante con algún video hecho por inteligencia artificial de no más de 2 minutos, en el que les dice certeramente cosas laborales sin tanto rollo, ¿vale? Buenísimas. Esas de verdad se los recomiendo totalmente. Son buenísimas los avisos que llegan semanales. Les van a servir muchísimo. Y bueno, pues gracias a EsLegalTech Firm y a la comunidad por compartir este espacio. Por supuesto, gracias a toda la comunidad, a Esprofem y a Canirac. Recuerden que la unión hace la fuerza y los podemos apoyar en cuestiones también en Esprofem, en temas fiscales, en temas contables y en temas legales. Y gracias a Canirac por ser una cámara de soporte y asesoría y soluciones al medio restaurantero y hospitalidad. Muchas gracias, Legaltech. Gracias, Carlos, representando a Legaltech. Y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por su tiempo. Hasta luego. El día de mañana o el lunes les están mandando los videos, ¿sale? Y el resumen. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿Nos quedamos, Cintia? En lo que... Sí. Ya... Vale, súper. Sí. Muchas gracias. Hasta mañana. A ustedes. Bye, Héctor.